Bueno, la clase pasada ya estuvimos viendo qué cosa es una transformación lineal, ¿no es así? Es como que el nexo entre dos espacios vectoriales, V y W, ¿no? O V y W. Vimos qué cosa significa hacer una transformación lineal, ¿no? Es decir, lleva la suma de dos vectores, V1, V2, en la suma de sus imágenes. Y si tú multiplicas a un vector de V por un lambda, es lo mismo que multiplicarías a lambda por la imagen de ese vector V, ¿no? Básicamente esas dos condiciones. Ahora, cada transformación lineal lo que genera son dos nuevos subespacios, ¿no? Uno en el conjunto de salida, en el dominio, y otro en el conjunto de llegada, que sería el espacio W. Entonces, el primero de ellos, vamos a estudiarlo aquí, se llama el núcleo. El núcleo o kernel de una transformación lineal es el subconjunto de vectores del espacio de salida que es llevado en el cero, ¿no? Es decir, aquí está el cero, el vector nulo, y entonces el kernel o el núcleo vendría a ser la preimagen, ¿no? T-1 del conjunto generado, bueno, el conjunto unitario que tiene el vector nulo de W, ¿no? Este vector nulo es el nulo de W, ¿no? Y el núcleo está aquí. Sería un subconjunto. ¿Podría ser el núcleo todo el espacio? Podría serlo, ¿sí? Si tú consideras la transformación lineal nula, que es la que aparece aquí, ¿no? La transformación lineal nula, la que lleva cualquier vector en cero, así es como se define, ¿ok? Entonces el núcleo vendría a ser todo el espacio, ¿no? Porque todo elemento del espacio es llevado al cero. Entonces el núcleo es todo el espacio de salida siempre y cuando la transformación sea la transformación nula. Aquí puedes poner sí, solamente sí, t es igual a cero, la transformación nula. La transformación nula. ¿Ok? Ya está. En la pregunta si han visto ustedes el núcleo de una transformación lineal en el curso pasado, la respuesta es sí, aunque tal vez no con el mismo nombre. Por ejemplo, consideremos esta transformación lineal que va de R3 hacia R, que lo que hace es llevar estos tres, ¿no? Estas tres coordenadas X, Y, Z y los escribe así. X más 2Y más 3Z. Se puede demostrar fácilmente de que esto es una transformación lineal, ¿no? Esta phi, aquí lo voy a poner como ejercicio. Phi es una transformación lineal, por si no lo han demostrado hasta ahora. ¿Qué significa demostrar que es una transformación lineal? Es demostrar que se cumplen estas dos condiciones que están aquí arriba. Esta una y esta otra. ¿Ok? Y el núcleo de esta transformación lineal, como pueden ver aquí, serían los X, Y, Z que están en K3 o R3, si deseas considerarlo así, de tal manera que X más 2Y más 3Z sea 0. Eso sí debes recordar una expresión de este tipo, ¿no? Esto corresponde a la ecuación de un plano. Ecuación de un plano. ¿Ok? O sea que los planos, si tú quieres pensarlo así, cualquier plano de R3 lo puedo ver como si fuera el núcleo de una transformación lineal. Sí, lo puedes ver de esa manera. ¿Ok? Otro ejemplo ya un poquito más general que tiene que ver con cálculo diferencial podría ser el siguiente. Podría ser si consideramos como espacio vectorial a las funciones que son derivables. Tomas el conjunto de todas las funciones que van del intervalo 0 a 1 abierto y que además son derivables. Eso es un espacio vectorial, por ejemplo. Puedes tomar este otro conjunto, que es las funciones del intervalo 0 a 1 hacia los reales, de tal manera que simplemente es una función.
Eso también es un espacio vectorial, ¿no? Si la función es derivable, forma un espacio vectorial. Si es simplemente una función, también es un espacio vectorial. Entonces lo que vamos a hacer es definir esta función. Mira. Vamos a tomar cualquier función que sea derivable y la derivamos, ¿no? F, que está en V, le asignamos su derivada que está en W, ¿no? Es una función. Ahora, un bonito ejercicio es verificar que esta transformación lineal que estamos definiendo, esta función que estamos definiendo es en realidad una transformación lineal. Es decir, tendría que verificar lo que está aquí arriba, ¿no? Estas dos condiciones. Otra vez. O sea que la derivada de la suma es la suma de derivadas. Y si yo multiplico una función por una constante, la derivada es la constante por la derivada de la función. Qué sencillo, ¿no? Es realmente sencillo de verificar. Ahora, ¿cuál sería el núcleo de esta transformación lineal? El núcleo de esta transformación lineal serían las funciones que están en V, es decir, del intervalo 0, 1 hasta los reales, derivable, pero para que esté en el núcleo, entonces debe suceder que su derivada vale 0 para todo x en el intervalo 0, 1, o sea que tiene derivada nula. O sea, hay un ejercicio en cálculo diferencial que te dice, bueno, si tienes una función que tiene derivada nula en un intervalo abierto, eso significa que la función es constante. Entonces, esto que está aquí, ¿no? Derivada nula sobre ese intervalo implica que esta función es constante. Entonces, ¿cuál sería el núcleo? El núcleo sería el núcleo de esta transformación lineal, que es la derivada, es el conjunto de funciones del intervalo 0, 1 hacia los reales, de tal manera que la función es constante. Ese vendría a ser el núcleo de esta función derivada. ¿Ok? Así sencillo, ¿no? Ejemplos sencillos. Cálculo diferencial, álgebra lineal 0. ¿Ok? Ahora aquí hay un teorema. Ya hemos encontrado el núcleo. Lo que les voy a dejar de tarea es verificar que el núcleo es en realidad un subespacio del conjunto de salida. Hasta ahora no lo hemos demostrado. Es una bonita tarea. Es bien sencilla. Así que lo voy a dejar como un ejercicio. ¿Ok? Demostrar que es un subespacio. Tendrías que verificar los axiomas para hacer un subespacio, ¿no? Que la suma de dos elementos del núcleo está en el núcleo. Multiplico por un escalar, también está en el núcleo. Y me parece que nada más. Que el cero también está en el núcleo. Eso. ¿Ok? Ahora aquí hay un teorema muy importante que solo funciona para transformaciones lineales. Este teorema me dice que si tú tienes una transformación lineal, demostrar que la transformación lineal como función, ¿no? Como función es inyectiva, eso es equivalente a que su núcleo sea simplemente el vector nulo. Transformación lineal inyectiva es equivalente a que el núcleo de la transformación lineal sea el vector nulo. La demostración también podría ser una tarea, pero aquí yo tengo un par de sugerencias. Ser inyectiva, por un lado, es lo que aparece aquí, ¿no? Si f de x es igual a f de y, eso solamente ocurre cuando x es igual a y. ¿Ok? ¿Y qué sucede en el caso de una transformación lineal? ¿No? Si tengo una transformación lineal, yo voy a probar que si t es inyectiva, sí, solamente si la ecuación t de v tiene como única solución al vector nulo. Eso significa que el núcleo es el cero, ¿no? La única solución de esta ecuación es el vector nulo. ¿Ok? Pensémoslo un poquito, seguramente los que han leído las anotaciones lo habrán pensado. Lo vamos a ver justo al final de clase, ¿ya? Algunas demostraciones de estas las vamos a ver al final de clase. ¿Sí? Otro conjunto importante que aparece con una transformación lineal es la imagen. La imagen está en el conjunto de llegada, ¿no? Tú tienes T, una transformación lineal que va de V hacia W. Entonces, el núcleo vive aquí, en el conjunto de salida, y ahora la imagen de la transformación lineal es simplemente, bueno, las imágenes de todos los vectores del conjunto de salida.
¿no? Todas las imágenes. Y como puedes observar, T de V minúscula de un vector, está cayendo siempre en W, así que eso es un subconjunto de W. Entonces, la pregunta que surge aquí naturalmente ¿es un subespacio o no? ¿Es un subconjunto? Sí. ¿Será un subespacio? Vamos a verlo de aquí en un par de minutos. ¿Ok? Ejemplos de imágenes, por ejemplo, ¿no? Si la transformación lineal fuera la transformación nula, entonces, ¿cuál sería la imagen de la transformación nula? La imagen de la transformación nula, según la definición, lo que aparece aquí, es simplemente esto, ¿no? Son los T de V, tales que V pertenece a V, pero T de V es cero, pues, ¿no? Esto es cero. Esto es cero. Entonces, la imagen del cero sería simplemente el vector nulo. Nada más. No hay más. No hay más imagen. La imagen de la transformación nula es simplemente el vector nulo. ¿Ok? ¿De acuerdo? A ver, otro ejemplo. Ahora pensemos en esta transformación, esta función. Nuevamente, como ejercicio, les voy a dejar aquí que ustedes verifiquen que esa es una transformación lineal. Ejercicio, verificar que esta T es una transformación lineal. Es una transformación lineal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la imagen? La imagen de este conjunto, si yo voy a la definición, serían los T de V, tales que V se encuentra en V. Ajá, entonces lo que tengo que hacer es escribir simplemente esto, ¿no? Esto lo escribo porque eso es T de XY, y XY debe estar en R2, es decir, que XY están en los números reales. Esa sería la imagen, no hay más. Esa es la única forma de escribirlo. Ahora tú puedes ser un poco aquí más, tener más visión, ¿no? Y puedes decir lo siguiente, profesor, eso que usted acaba de escribir, ¿no? 2x más 5y más, coma, x más y, en realidad lo puedo escribir como la ecuación de un plano. Aquí lo voy a escribir. Ustedes pueden observar esto, ¿no? Pueden mencionar, profesor, esto yo lo puedo ver así. X multiplicado por 2,5,1 más Y multiplicado por 0,5,1. Con X, Y en los reales. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan bien esta última forma de escribir la imagen, se dan cuenta que la imagen es un plano, ¿no? Eso es un plano. Esa es la ecuación vectorial de un plano. De un plano en R3. Entonces, ¿qué sucede? Aquí uno puede pensar, por eso, entonces todo plano es la imagen de una transformación lineal que va de R2 a R3. La respuesta es sí. Todo plano se puede ver como la imagen de una transformación lineal que va de R2 hacia R3. Eso es verdadero. ¿Ok? Ahora veamos otro conjunto. Por ejemplo, el conjunto de polinomios con coeficientes reales. Todos los polinomios con coeficientes reales, ¿no? Y nuevamente aquí yo defino la transformación derivada, ¿no? La transformación t toma un polinomio y me devuelve la derivada del polinomio con respecto a la variable x. Y aquí lo que ustedes pueden probar es que, por ejemplo, la imagen sería la derivada de un polinomio, ¿no? La derivada de un polinomio. La derivada de un polinomio, olvídense de eso por un momento, la derivada de todos los polinomios es igual al conjunto de todos los polinomios o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ese sería un conjunto más pequeño que el conjunto de todos los polinomios? ¿O sería igual al conjunto de todos los polinomios? ¿Qué dicen?
En otras palabras, estaría preguntando, ¿todo polinomio es la derivada de otro polinomio o no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿No? ¿Todo polinomio es la derivada de otro polinomio? Y la respuesta es que sí, ¿no? Todo polinomio es la derivada de otro polinomio. De hecho, para responder esa pregunta, ahora que están llevando cálculo integral, simplemente integras el polinomio y ya está, ¿no? Aplicas el primer teorema fundamental del cálculo luego. ¿Ok? Como teorema, nuevamente, la imagen es un subespacio. ¿No? Demostración, teorema. Demostración, tarea. ¿Ok? Demostración, tarea. No es nada difícil, es simplemente escribir la definición de subespacio y vamos a ver que se va a verificar directamente. ¿Ok? Ahora, un teorema que se parece mucho al de inyectiva, bueno, en algún sentido es muy parecido, me dice que si yo tengo una transformación lineal que es sobreyectiva, eso significa que la imagen de esa transformación lineal es todo el espacio de llegada. Me parece que aquí no hay ninguna demostración que tengamos que hacer porque para que una función sea sobreyectiva, el conjunto de llegada debe ser igual al de la imagen, ¿no? Entonces no hay mucho que hacer aquí. También eso le podemos poner una demostración como tarea. Demostración tarea. Me parece inmediato, pero lo voy a dejar como tarea para que ustedes lo certifiquen. Es un teorema que ya podemos utilizar, a menos que le pidan demostrarlo en la práctica calificada, no lo sé. ¿Ok? Y aquí yo escribí, ¿no? La definición de ser sobreyectiva para una función, sea f una función. Ser sobreyectiva significa que su rango es todo el conjunto de llegada, ¿no? ¿Ok? Y eso es, bueno, inmediatamente el rango de una función lineal es automáticamente definida como la imagen. Si f es lineal, el rango se suele llamar imagen. Y eso sería todo. No, creo que eso lo escribo al revés. La imagen de f es igual al rango y el rango de f es b. Y eso terminaría la prueba. ¿Ok? Ahora hay un teorema que relaciona el núcleo y la imagen, ¿no? Observa que el núcleo es un subconjunto del espacio de salida, la imagen es un subconjunto del espacio de llegada, ¿no? Ambos son subespacios. Hay un teorema que los relaciona. En realidad los relaciona, nosotros vamos a ver simplemente una demostración en el caso en el que el espacio vectorial tenga dimensión finita. Si el espacio vectorial tiene dimensión infinita, continúa valiendo este teorema, pero lo que vamos a ver nosotros en el curso es espacios de dimensión finita. Así que vamos a demostrarlo en el caso en el que trabajamos con un espacio de dimensión finita. ¿Cuál es el teorema del cual les hablo? Es el teorema del núcleo de la imagen. Este teorema me dice, ¿no?, que la dimensión del espacio total, observa que T, vamos a graficarlo aquí, T es una transformación que va de V hacia W. ¿Ok? Entonces lo que estoy pidiendo es que el conjunto de salida tenga dimensión finita. Solo el conjunto de salida. El conjunto de llegada puede tener cualquier dimensión. Esto no importa. Puede ser infinito o infinito. Solo necesito que V tenga dimensión finita. ¿Ok? Entonces, si V tiene dimensión finita, entonces la imagen de T también tiene dimensión finita. Supongamos que esa dimensión sea n. Voy a volver a escribir esto. Supongamos que esto sea n.
Si el espacio V tiene dimensión finita, el núcleo, como es un subespacio, también tiene dimensión finita. Así que esto le llamo M. Entonces, ¿qué me dice el teorema? Que la dimensión del conjunto, del espacio de salida, es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. O sea que esto debería ser M más N. ¿Ok? Aquí en las anotaciones yo les dejé un escrito que, simplemente para justificar lo siguiente, que como el núcleo es un subespacio de V, y estamos suponiendo que V tiene dimensión de V finita, es decir, menor que infinito, eso significa que cualquier subespacio de un espacio de dimensión finita tiene dimensión finita. Entonces el núcleo, como es un subespacio, tiene dimensión finita. Ya está. Esa es la única observación para poder escribir este M que está aquí. ¿Ok? Entonces vamos a dar una demostración de este teorema, bastante sencilla, que estoy seguro que los chicos de CC van a seguirla porque es básicamente un algoritmo. ¿Ok? Me dice, sea U sub 1, U sub 2 hasta U sub M una base del núcleo. ¿No? ¿Por qué sabemos que el núcleo tiene una base? Porque es de dimensión finita, eso lo vimos en la clase pasada. Entonces vamos a pensar que esa dimensión es M, entonces voy a considerar M vectores como una base del núcleo. ¿Ok? Ya está. Tengo M vectores. Luego, ¿qué puedo hacer? Profesor, entonces, si usted tiene una base de un subespacio, usted la puede completar a una base de todo el espacio. Ajá, entonces tengo una base del subespacio núcleo, y entonces lo que puedo hacer es completar esta base hasta tener una base de todo el espacio, ¿no? Entonces, existen n vectores en V, tal que ahora la unión de estos U sub m con estos V sub 1 hasta V sub n, en realidad forman una base de todo el espacio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la dimensión de todo el espacio en este momento? Bueno, si tenía m vectores en la base del núcleo y le he aumentado n vectores, la dimensión de todo el espacio es m más n, ¿no? Simplemente una aritmética, sumar la cantidad de vectores que le he aumentado más la cantidad de vectores de la base del núcleo. Entonces tengo eso. Ya está. Entonces aquí piensas un poco más. Dices, bueno, ya tengo una base de todo el espacio. Entonces, si tomo un elemento dentro del espacio vectorial, deberán existir escalares a sub 1. Vamos a pintarlo aquí. Este es un elemento del espacio vectorial. Como forma un elemento del espacio vectorial y este conjunto es una base, existirán escalares, ¿no? A sub 1 hasta A sub m, B sub 1 hasta B sub n, de tal manera que V, este V que está aquí, se escriba como combinación lineal de todos ellos, ¿no? De los elementos de la base, en ese orden. Ya, hasta aquí está todo claro, ¿no? Tengo una base del núcleo, la completé, tengo una base de todo el espacio, así que todo elemento del espacio se escribe como combinación lineal de esta nueva base. Ya, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es aplicarle la transformación lineal a este vector V, ¿no? Si le aplicas la transformación lineal aquí, es lo mismo que le aplicaras a esta combinación lineal, ¿no? Y eso es lo que acabo de hacer. Le aplico t a esta combinación lineal. Como t es una transformación lineal, los escalares salen. T de la suma es la suma de las imágenes. Aquí está. ¿Ok? Sería todo eso. Ok, voy a borrar esas cosas. Le aplicas t a ambos lados y te queda esa cosa, ¿no? T aplicado a U sub 1 multiplicado por A1, A sub 2 multiplicado por T de A sub 1, A sub 2, más A sub M, T aplicado en U sub M, más B sub 1, T de V1, y así hasta B sub N, T de B sub N. Pero aquí recuerdas que las imágenes, ¿no? De T de U, T de U1, T de U2, esto vale 0. Esto también vale 0. Y esto también vale 0. ¿Por qué, profesor? Porque estos elementos U son elementos del núcleo.
¿no? Esos elementos se cancelan. Al estar en el núcleo, eso vale cero. Entonces, en resumen, ¿a qué cosa es igual T de V? T de V es entonces igual a B1, T de V1 más B2, T de V2. ¿Qué significa eso? Que cualquier elemento, ¿no? De la imagen, este es un elemento de la imagen, es combinación lineal de estos elementos. T de V1, T de V2, y aquí debería ser T de Vn. T de Vn. ¿Ok? O sea que estos vectores que están resaltados como verde, aquí abajo, generan toda la imagen. Aún no sé si sean LI, no sé si sea una base, pero al menos generan todo el espacio. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar que exactamente ese conjunto que genera la imagen es en realidad un conjunto LI. Y con eso ya tendría la dimensión de la imagen, ¿no? ¿Ok? Así que vamos a demostrar eso. Mostraremos que este conjunto es linealmente independiente. Entonces, supongamos que puedo encontrar el cero de W, ¿no? Ojo, este es el vector nulo de W. Vector nulo de W. Entonces, vamos a tomar una combinación lineal nula de estos elementos, de este conjunto generador. Ahí está. No he hecho nada, simplemente he multiplicado alfa por T de V1, alfa 2 por el otro, alfa n por el último. Y aquí aprovecho nuevamente que T es una transformación lineal. Todos los escalares entran y la suma de T es T de la suma de los vectores que aparece aquí, ¿no? Ya está. Ahora, si T de este vector vale cero, significa que ese vector pertenece al núcleo, ¿no? Ese vector pertenece al núcleo. ¿Por qué, profesor? Porque la imagen de ese vector vale cero. Eso es exactamente la definición de núcleo. Ahora aquí piensas, bueno, profesor, si esto pertenece al núcleo, entonces debe ser combinación lineal de los elementos de la base. Exactamente. Existen escalares beta 1, beta 2, beta m, de tal manera de que este vector que está aquí, este vector que es el de arriba, se escribe como combinación lineal de elementos de la base del núcleo. Aquí está. Y ahora piensas un poquito más, ¿no? Dices, ah, bueno, los Vn están por un lado y los U sub j están por el otro. Entonces todo lo vamos a escribir del mismo lado, ¿ok? Lo que está de negro, lo que está al lado izquierdo, lo paso al lado derecho restando. Entonces me va a quedar, aquí observa, ¿no? Me queda beta 1 por U sub 1 más beta 2 por U sub 2 más beta m por U sub m menos alfa 1 por V1 menos alfa 2 por V2 y así hasta menos alfa n por V sub n. Ahora, lo que tienes que observar aquí es que los elementos que he pintado aquí de verde, los voy a volver a pintar, este elemento, este elemento, este otro, hasta este otro, hasta el final, todos esos forman una base, ¿no? Y si forman una base, ¿qué debe suceder con los coeficientes? Si esa suma, esa combinación lineal de todos los elementos de la base de V me dan cero, ¿cómo deben ser los coeficientes? Bueno, como es una base, ya son LI, y eso significa que los coeficientes deben ser todos iguales a cero. O sea que estos coeficientes que están aquí, hasta aquí, deben ser todos cero. ¿No? No solo eso, sino que los coeficientes de los V también deben ser cero. Este elemento debe ser cero hasta alfa n. Y me parece que con eso ya acabó. Claro, porque comencé con una combinación lineal, ¿no? De los vectores TV1, Tvn. Y ahora he demostrado que la única forma de escribir el cero de esta manera es con alfa 1 igual a cero, alfa 2 igual a cero, hasta alfa n igual a cero. Es decir, que los coeficientes deben ser todos nulos, ¿no? Eso es lo que acabo de demostrar. Eso significa que no solo es un conjunto generador de la imagen, esto no solamente es un conjunto generador de la imagen, sino que además es una base. Y si la base tiene n elementos, entonces la dimensión de la imagen vale n.
¿Ok? Ya está. ¿Y esta por qué? ¿Por qué se acabó? Porque recuerdas que aquí la dimensión del espacio vectorial es m más n. M es la dimensión del núcleo y ahora acabo de demostrar que n es la dimensión de la imagen. Eso acaba la demostración. Ya demostré que la dimensión del espacio de salida es la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. ¿Ok? Ya está. Ahora aquí hay unos pequeños corolarios de este teorema que son inmediatos, ¿ya? Inmediatos. Y los voy a hacer aquí los voy a dejar como tarea, pero los vamos a revisar al final de la clase. Entonces, estos corolarios son los siguientes. Si tú tienes dos espacios vectoriales de dimensión finita, V y W, ojo, ahora estoy exigiendo que los dos sean de dimensión finita, y el espacio de salida tiene más dimensión que el espacio de llegada, entonces no voy a poder encontrar una aplicación inyectiva de B hacia W. No la voy a poder encontrar. Un claro ejemplo de esto es una transformación lineal que vaya de R3 hacia R2. No, de R3 hacia R2. La dimensión de R3 es 3, la dimensión de R2 es 2. 3 es mayor que 2. Concuerda con este corolario. Y lo que me dice el corolario es que no puedo encontrar, por más que quiera, una transformación inyectiva que va de R3 hacia R2, ¿no? Eso no puede existir. ¿Por qué? Porque la dimensión del espacio de salida es mayor que la dimensión del espacio de llegada. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí puede haber una transformación sobreyectiva, eso sí, pero inyectiva no. ¿Ok? El siguiente corolario me dice, ahora el espacio de llegada es el que tiene mayor dimensión que el espacio de salida. Si el espacio de salida tiene menor dimensión que el espacio de llegada, entonces nunca voy a poder construir o voy a poder encontrar una transformación sobreyectiva. ¿Ok? Entonces, mucho ojo aquí. Aquí me dice que no existe, ¿no? No existe una transformación lineal inyectiva. ¿Cuándo? Cuando la dimensión del espacio de salida es mayor que la dimensión del conjunto de llegada. Si la dimensión del conjunto de salida es menor que el conjunto de llegada, la dimensión de W, entonces no existe una transformación lineal sobreyectiva. No existe una sobreyectiva, pero sí existen inyectivas. ¿Ok? Eso sí va a poder suceder. ¿De acuerdo? Las demostraciones por el momento las vamos a dejar de tarea, las vamos a ver al final, como les dije. Y ahora, bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Está claro? ¿Quieren algún ejemplo de este tipo de cosas? ¿Ustedes están pensando en algún ejemplo para esto? A ver, unos minutos para que piensen sobre ello. ¿Todo está claro? ¿Sí? Más o menos. Sí, profe, más o menos los últimos colorarios, Ujú. sí, no, como que hay que pensarlo mejor porque no me quedó tan claro. A ver, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, creo que si lo formulamos con una pregunta, tal vez sea mucho más claro. A ver, como les dije. A ver, mi pregunta sería, ¿existe una transformación lineal inyectiva de, vamos a poner aquí, ¿no? De R2 o de R3 a R2? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, a partir del colorario, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué cosa pueden decir? ¿Existirá o no existirá? Yo podría observar lo siguiente, diría, bueno, si quiero utilizar el colorario,
Aquí observaría que V es R3, entonces su dimensión es 3 y W es R2 y su dimensión es 2. Entonces, ¿qué se está cumpliendo aquí? Que la dimensión de V es 3 y esto es mayor que la dimensión de W. Entonces el corolario me dice que esto que estoy tratando yo de buscar aquí, de una transformación lineal inyectiva de R3 hacia R2, es imposible, ¿no? Eso es lo que me dice el corolario. No existe. Por más que tú busques, no vas a poder encontrar una transformación lineal inyectiva. El corolario implica que es imposible, que no existe. No existe. T de R3 a R2 inyectiva. ¿Ok? Eso es lo que me dice. Por más que tú busques, no vas a poder encontrar. ¿Por qué? Porque el espacio de salida tiene muchos más vectores que el espacio de llegada. ¿Ok? ¿Qué debe suceder para que sea inyectiva? ¿Cómo debería ser el conjunto de llegada? Debería tener dimensión mayor o igual que 3, ¿no? Para que tres vectores generadores al menos lleguen en tres vectores generadores. Al menos debería tener eso. ¿Ok? Y con el otro corolario es lo mismo. Podría preguntar lo siguiente. Primero hay que saber cómo aplicar esto, ¿no? Existe una transformación lineal sobreyectiva T de R2 en R3 o no. Es un poco lo de lógica nada más. Nuevamente aquí calculas la dimensión de los espacios, ¿no? V es R2, entonces su dimensión es 2, ¿no? Para este ejemplo. W es R3 y su dimensión sería 3. Y observas que la dimensión de V, que es 2, es menor que 3, que es la dimensión de W. Entonces la respuesta a esta pregunta de si existe una aplicación sobreyectiva de R2 en R3, la respuesta es que no voy a poder encontrar una transformación lineal sobreyectiva. Y la justificación es bastante sencilla si pienso de manera geométrica, ¿no? Para generar un punto de R2 solo necesito dos vectores, ¿no? Los canónicos, por ejemplo. Pero para R3, ¿cuántos vectores necesito? Tres vectores canónicos. Entonces, es imposible, a partir de dos vectores, generar tres vectores linealmente independientes, ¿no? A partir de dos, no puedo generar tres. Dos, tres, no los puedo hacer. Básicamente esa es la idea. El espacio de llegada tiene mucho espacio y estoy como que limitado, ¿no? Eso, básicamente a eso se refiere. Yo solo tengo dos direcciones para moverme, derecha, izquierda, hacia adelante, hacia atrás, pero en el espacio en el que estoy viviendo, por ejemplo, podría ir hacia arriba o hacia abajo, pero no puedo saltar lo suficientemente alto como me gustaría y tampoco puedo ir hacia abajo como me gustaría, ¿no? Tengo restricciones a mi movimiento. Eso es básicamente lo que me dice esta diferencia de dimensiones. Solo tengo dos grados de libertad y para vivir en el espacio W necesitaría tres grados de libertad, ¿no? Eso, a eso se refiere. Y espero que haya quedado un poquito más claro cómo utilizar estos corolarios. Lo vamos a ver más adelante, vamos a ver la demostración, no se preocupe. Sí, profe, gracias. Ok. Lo que sigue es hablar de transformaciones lineales, bueno, ya hablamos de inyectivas, sobreyectivas. Lo que sigue, el siguiente paso es hablar de una transformación invertible, ¿no?
Entonces, una transformación lineal invertible, porque una transformación lineal será llamada invertible si existe, ¿no?, su inversa, ¿no? Si t apunta en la dirección de b hacia w, su inversa tiene que apuntar en la línea contraria, ¿no?, que es la línea roja que ustedes observan. ¿Y qué propiedad debe tener? Que si me voy con t y regreso con s, es como si no hubiese pasado nada en el espacio v, y si parto de w, regreso con s y vuelvo a ir con t, es como si no hubiera pasado nada. Eso de que no hubiera pasado nada si tomo cierto camino, eso se observa aquí. Voy a escribirlo de rojo. S compuesto con T me da la identidad en V y T compuesto con S me da la identidad en W. Eso es básicamente lo que está sucediendo, ¿no? Ir por este camino y luego regresar, no pasó nada aquí, me quedé quieto. O ir con S y luego regresar con T, deja el vector aquí quieto en la misma posición, ¿no? No le pasó nada. ¿Ok? Eso es lo que significa ser invertible para una transformación lineal. Debe existir otra transformación lineal que, digamos, ¿cuál es la palabra aquí? Que, no sé si decir invalide, ¿no? Sino que vuelva sobre sus pasos. Vamos a llamarlo así, que vuelva sobre sus pasos para ti. ¿Ok? A esta transformación lineal S que hemos encontrado, esta S que está aquí, se le suele llamar la inversa de T, ¿no? O sea, T se llama invertible si existe S, pero a S se le llama la inversa de T y se le denota como T menos 1. Esto es invertible, y esta es la inversa. ¿Ok? Invertible es que tenga la propiedad de tener inversa, y la inversa es la que le da la propiedad a T de ser invertible, ¿no? Parece un trabalenguas. ¿Ok? Ahora, resulta que al igual que en funciones, ¿no?, la inversa es única, ¿no? Si una transformación lineal es invertible, esta aplicación S que hemos encontrado aquí, esta aplicación S es única. Si una transformación lineal tiene inversa, su inversa es única. ¿Ok? Eso es lo que vamos a encontrar. Ahora, aquí hay un ejercicio que podrían intentar demostrarlo, si ustedes desean, que me dice lo siguiente. Si tú tienes una transformación lineal, ¿no?, de V hacia W, y si por ahí tú encuentras una función, esta S por aquí es una función nada más. Esto de aquí es una función. Una función. No le estoy pidiendo que sea una transformación lineal, sino simplemente una función. Y con esta función se comporta como si fuera la inversa de t, ¿no? La inversa como función, ¿no? T compuesto con S me da la identidad y S compuesto con T me da la identidad. Entonces, si yo verifico eso, con solo saber que S es una función, eso inmediatamente me está justificando que S es una transformación lineal, ¿no? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué? Porque como dice el teorema que está aquí, la inversa tiene que ser única, ¿no? Si una transformación lineal es invertible, solo puedo encontrar otra transformación lineal que sea su inversa. ¿Ok? Como función es su inversa, ¿no? Su inversa es una función. Entonces aquí encontré una función que tiene inversa, ¿no? Pero como t es lineal, la inversa también tiene que ser lineal, ¿no? Eso es. Como que lo fuerza. ¿Ok? Y aquí hay alguna notación que siempre se utiliza en todos los libros, ¿no? Si tienes una transformación lineal invertible, su inversa siempre se denota por este símbolo, t menos 1. Así como función, ¿no? La inversa de una función es f a la menos 1, igual. En otras palabras, si t es una transformación lineal invertible, entonces t menos 1 es el único elemento que regresa, ¿no?, de w hacia v, que satisface estas condiciones.
O sea, en lugar de S, estamos colocando T menos 1. ¿Ok? Esto ustedes lo tienen que asociar directamente con lo que han visto en el cálculo diferencial sobre la función inversa. ¿Ok? Son básicamente las mismas condiciones. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Como les dije, estas anotaciones ya están en el Classroom, así que las pueden revisar en el descanso. Y luego del descanso, continuamos con la clase. ¿Ok? Vamos a tomarnos unos 10 minutos. 10 minutos de descanso. Pero ya que estamos hablando de transformaciones lineales invertibles, queremos saber qué significa una transformación lineal invertible para los espacios vectoriales, ¿no? ¿Qué significa? Ya, muy bien, tienes una transformación inyectiva y sobreyectiva, pero ¿qué significa esto para los espacios vectoriales? Alguna repercusión deben tener, ¿no? Esa repercusión es que los espacios vectoriales entre los cuales tú puedes encontrar un isomorfismo se le llaman espacios vectoriales isomorfos, ¿no? ¿Qué me está diciendo esto? Por ejemplo, si tienes un espacio vectorial V que tiene dimensión 3, ¿no? Necesito 3 vectores para escribir cualquier vector, y tengo otro espacio vectorial que también tiene dimensión 3, entonces, básicamente, estos espacios lo que los está identificando, la propiedad en común que tienen es que necesito 3 espacios, 3 vectores para escribir cualquier otro vector de cada uno de ellos. Entonces, esos espacios vectoriales son básicamente el mismo, porque tienen la misma propiedad, ¿no? Necesito 3 vectores para poder escribir cualquier otro vector. ¿Ok? No estoy diciendo que los conjuntos sean iguales. Estoy mencionando de que tienen propiedades parecidas, ¿no? Al menos esto de ser un espacio vectorial, de tener dimensión 3, de necesitar 3 vectores para escribir el resto de vectores, eso se mantiene igual para los dos. Cuando tú encuentras esa propiedad, se dice que los espacios vectoriales son isomorfos, ¿no? Como espacios vectoriales son isomorfos. Como conjuntos pueden ser totalmente distintos, ¿no? Hemos visto el espacio de funciones, el espacio de sucesiones, ¿no? Son conjuntos diferentes, pero la estructura, ¿no? Vectorial de los vectores, ¿no? Parece ser muy semejante. Y esa semejanza se ve como igualdad, entre comillas, cuando hablamos de isomorfismo, ¿no? El isomorfismo solo se preocupa por esos vectores que generan todo el espacio. ¿Ok? Entonces vamos a decir que que dos espacios vectoriales son isomorfos, o una transformación lineal es un isomorfismo. Aquí, ¿no? Aquí lo digo como transformación lineal. Una transformación lineal es llamada un isomorfismo si es una transformación lineal invertible. ¿Ok? Eso es un isomorfismo. Una transformación lineal invertible. O sea que tiene inversa, ¿no? Y vamos a decir que dos espacios vectoriales son isomorfos, ¿no? Si existe un isomorfismo de uno de ellos hacia el otro, ¿no? Por ejemplo, aquí. Aquí tenemos una transformación lineal, un espacio vectorial aquí, otro espacio vectorial. Si yo logro demostrar que esta transformación lineal es inyectiva, o sea que el núcleo es el cero, y logro mostrar también de que es sobreyectiva, es decir, que su imagen es todo W, estaría demostrando que esa T es invertible, es decir, que esa T es un isomorfismo. Cuando yo pruebo que T es un isomorfismo, es decir, cumple estas dos condiciones, recién puedo afirmar que los espacios vectoriales son isomorfos. Y por lo general se suele denotar así espacios vectoriales isomorfos, ¿no? Así como semejantes o congruentes, ¿no? Con ese símbolo. Igual con una rayita arriba, ¿no? Así, curveada. En ese caso diremos que los espacios vectoriales son isomorfos. Ok, aquí le vamos a poner. ¿Ve? Aquí hay muchos símbolos, ¿no? Y yo en realidad he visto varios símbolos. Ponen así simplemente. Pero creo que el adecuado es igual y con una rayita arriba. Así. ¿Ok? Para demostrar que dos espacios vectoriales son isomorfos, debo encontrar una transformación lineal inyectiva y sobreyectiva.
Ojo que no importa el sentido de la flecha, ¿eh? Pude haber conseguido la T de este sentido. También. La cosa es encontrar una transformación lineal entre los espacios que sea fácil de demostrar que es un isomorfismo. ¿Ok? Puede ser en cualquier sentido. Puede ser de B a W o puede ser de W a B. Al menos una de ellas debo encontrar. Bueno, si encuentro ambas, básicamente estoy encontrando una de ellas y su inversa, ¿no? Básicamente. ¿Ok? Ahora, lo que sucede es que cuando tú tienes un espacio de dimensión finita, ¿no? Un espacio de vectorial de dimensión finita, es como que te digo que estos tres vectores, ¿no? Tres vectores. Cualquier espacio vectorial de dimensión finita, de dimensión 3, es isomorfo a R3, por ejemplo, ¿no? R espacio isomorfo a R3. Si tú tomas un espacio vectorial de dimensión 4, vas a poder encontrar un isomorfismo con R4, ¿no? Así, cosas así. Entonces, este teorema me dice que si dos espacios vectoriales sobre un cuerpo son isomorfos, sí, solamente sí tienen la misma dimensión. Como te dije, dimensión 3 son isomorfos. Dimensión 4 dimensión 4 son isomorfos. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si la dimensión es la misma tienen que ser isomorfos? ¿No puedo encontrar espacios vectoriales de la misma dimensión que no sean isomorfos? La respuesta es no. ¿Por qué? Y lo vamos a ver con esta demostración. Mira, la idea es definir una transformación lineal. Entonces, si tomas dos espacios vectoriales de dimensión finita, si los espacios vectoriales ya son isomorfos, entonces existe un isomorfismo entre ellos, ¿no? Ya está. Ahora, la pregunta es, ¿puede ser la dimensión del espacio de salida mayor que la dimensión del espacio de llegada? Veamos, ¿no? Si la dimensión del espacio de salida es mayor que la dimensión del espacio de llegada, según uno de los corolarios que vimos, si esto ocurre, entonces no puede existir una transformación lineal inyectiva de B hacia W. No existe. No podría existir. No va a existir nunca. Y eso sería una contradicción, ¿no? Porque yo he mencionado que son isomorfos y ser isomorfismo significa que esa transformación ya es inyectiva, ¿no? Entonces, este isomorfismo ya es una transformación lineal inyectiva. Entonces, no se puede cumplir que la dimensión del espacio de salida sea mayor que la dimensión del espacio de llegada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos resta? Nos resta simplemente que la dimensión del espacio de salida sea menor o igual que la dimensión del espacio de llegada. Esa es la única opción que tenemos hasta ahora. Solo nos queda esto. Esto no puede darse. Esto está mal, ¿no? Eso no se puede dar. Lo que nos queda por ahora es que la dimensión del espacio de salida sea menor o igual que la dimensión del espacio de llegada. Ahora, esto se divide en dos casos. O son iguales o la dimensión de V es menor que la dimensión de W, ¿no? ¿Qué pasa si la dimensión de V es menor que la dimensión de W? En ese caso, no podría existir una transformación sobreyectiva de V hacia W. Y eso nuevamente genera una contradicción. Si esto ocurre, entonces no podría existir una transformación lineal sobreyectiva. ¿Por qué? ¿Por qué esto me genera una contradicción? Porque como los espacios ya son isomorfos, T ya es un isomorfismo, por lo tanto es sobreyectiva. Entonces no puede suceder que la dimensión del espacio de salida sea menor que la dimensión del espacio de llegada. Entonces las dimensiones no pueden ser diferentes, ¿no? Básicamente a eso estamos llegando, no pueden ser diferentes. Si una es mayor que la otra, encuentro una contradicción. Entonces la única posibilidad que se tiene cuando dos espacios vectoriales son isomorfos es que tengan la misma dimensión. ¿Ok? Eso es lo único. Ahora nos falta probar el regreso, ¿no? ¿Qué pasa si tienen la misma dimensión? Yo debo probar que son isomorfos. ¿Ok? Vamos a probar eso aquí. Entonces, si tienen la misma dimensión, yo puedo escoger una base en cada uno de ellos con la misma cantidad de elementos. ¿Ok? Un conjunto, una base en uno, una base en otro y tienen la misma cantidad de elementos. Entonces lo que hago es definir primero una función entre los elementos de la base de uno y los elementos de la base del otro, ¿no?
Y esta asignación es bastante sencilla. Lo único que digo es tomo V sub K y le asigno W sub K. Nada más. Eso. Esa es una función inyectiva. Ahora, como vimos la clase pasada, si yo tengo una base del espacio de salida, puedo extender esta asignación a una transformación lineal. ¿Cómo la hago? De la siguiente manera, ¿no? Como es una base, cualquier vector se escribe como combinación lineal de ellos, ¿no? Cualquier vector. Entonces, ¿cómo sería la imagen de cualquier vector? Bueno, sería la suma de los A sub i y t lo aplico directamente a los W sub i. Pero t de W sub i es W sub k. Bueno, t de V sub i es W sub i. Y eso es lo que está apareciendo aquí. Entonces, t de v sería tomar los coeficientes que aparecen aquí, los coeficientes, y multiplicarlos por el respectivo de W sub i del otro lado. Ahora, eso es una transformación lineal. Eso ni qué pensarlo, ¿no? Porque estoy extendiendo de manera lineal. Ahora, lo que les voy a dejar como ejercicio es demostrar que efectivamente esta transformación lineal que acabamos de definir es inyectiva y sobreyectiva. Es decir, que el núcleo es el cero, nada más que el cero, y que la imagen de esa transformación lineal es todo el espacio de llegada, es todo W. ¿Ok? Es una demostración bastante sencilla. Si tienen dudas, no duden en escribirme al correo. ¿Ok? Esa es una tarea necesaria que tienen que hacer. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe, ahí vamos. Gracias. Ok, a ver, continuamos entonces. Ahora sí, una parte un poquito peliaguda, un poquito densa. Recuerden que hablamos del espacio cociente, ¿sí? Donde cada clase de equivalencia la podía ver como un vector. Ahora, todo lo que hemos hecho con transformaciones lineales, lo vamos a aplicar ahora al espacio cociente. Recuerden que, bueno, lo que vimos la clase pasada, esa clase de espacio cociente fue esto, ¿no? Tú tienes un espacio vectorial, V, tomas un subespacio y mencionamos que era posible cocientarlo, ¿no? V lo cociento con U, y esto también es un espacio vectorial. Espacio vectorial. ¿Ok? Esto también es un espacio vectorial. ¿No? Eso fue lo que vimos esa clase. Y lo que podíamos hacer es asignar a cada elemento V del espacio vectorial su respectiva clase de equivalencia, ¿no? Tú tomas un vector y le asignas su correspondiente clase de equivalencia. Eso hasta el momento es solo una función. Esa función se llama la proyección canónica. ¿Ok? Proyección canónica. ¿Ok? Ya está. Entonces, solamente es una función. Ahora, mi pregunta es, si el dominio es un espacio vectorial, si el conjunto de llegada es otro espacio vectorial, mi pregunta es, ¿esto es una transformación lineal o no es una transformación lineal? La respuesta es que efectivamente sí es una transformación lineal. Esta proyección canónica es una transformación lineal. Y eso me lo dice el siguiente teorema. Me dice, si tengo un subespacio, la aplicación que lleva V en su respectiva clase de equivalencia es una transformación lineal sobreyectiva. Claro, ¿no? Sobreyectiva, porque si tú tomas cualquier clase de equivalencia aquí, ¿no? Siempre tomas un representante de la clase, ¿no? Un elemento que pertenece a la clase, y esa sería la proyección de ese elemento. O sea que es básicamente lo que uno piensa de esta proyección. Y cuando ustedes piensan en proyección, por favor piensen, por ejemplo, en R2, ¿ok? En R2, y piensen que todo elemento lo están proyectando sobre el eje X. Tomas aquí XY, y X aquí es la proyección, ¿no? Vamos a poner aquí un punto. Punto, y aquí esto sería la proyección. Su abscisa sería la proyección, ¿no? En ese sentido tienen que pensar ustedes como una proyección. Eso es lo que está haciendo.
Todo elemento que está en esa recta lo está proyectando en un punto. Eso es lo que hace este tipo de proyecciones. ¿Ok? Entonces, claro, es sobreyectiva porque cualquier punto que yo tome en el eje X siempre proviene de algún punto arriba, ¿no? Esa es básicamente la sobreyectividad. Tú tomas un punto aquí, ese punto pertenece o es la abscisa de algún punto que está arriba. Eso es lo que está sucediendo aquí. Tú tomas un punto aquí en el cociente, es como tomar una clase de equivalencia aquí. Esa clase de equivalencia, pues es la clase de equivalencia de algún elemento V. Así, de esa manera lo tienes que pensar. ¿Ok? La demostración es una tarea bastante sencilla. Para verificar que es lineal, simplemente tienes que escribir aquí T de V más W. Eso sería la clase de V más W. Y como definimos aquella vez, la clase de una suma es la suma de clases, ¿no? De equivalencia. Y esto no es nada más que pi de V. Y esto no es nada más que pi de W. Ya está. Ya demostré que es lineal, ¿no? Bueno, la primera parte. Ahora, demostrar que pi de lambda de V es... Bueno, lo reemplazo, ¿no? Esta sería la clase de lambda por V. Y cuando definimos la multiplicación, ¿no? De un escalar por una clase, es esto. Y esto nuevamente es igual a pi de V. Entonces, las mismas definiciones están hechas para que esta función sea una transformación lineal. ¿Ok? Es así como funciona esto. Las mismas definiciones que hemos hecho antes son las que necesito para verificar que esto es una transformación lineal. ¿Ok? Así que esto lo voy a dejar de tarea, lo voy a dejar por aquí. Y otra cosa que les pediría que prueben es esto. Esto sí no forma parte del teorema, pero es un bonito ejercicio también. Es demostrar que el núcleo de esta transformación lineal es exactamente el subespacio U con el que estoy cocientando. ¿Cómo así? ¿Cómo podría probar esto? Esto se prueba por doble inclusión. Por ejemplo, ¿qué cosa es el núcleo de pi de la proyección? Estos serían todos los elementos V que están en V, tales que pi de V es cero, ¿no? La clase del cero. Pero pi de V es la clase de V. ¿Y qué pasaría para que V esté relacionado con cero, ¿no? Que tenga la misma clase significa que V menos cero pertenece al subespacio U. Pero V menos cero no es nada más que V, ¿no? Entonces V debe pertenecer a U. Entonces, un elemento está en el núcleo, sí, solamente si ese elemento está en el conjunto U. No hay nada que hacer, que todo este conjunto sería el conjunto U. El núcleo sería U. Pero les pediría que ustedes lo escriban completamente, ¿no? Una demostración completa. ¿Por qué el núcleo de pi tiene que ser U? ¿Ok? Por doble inclusión. Perdón, mejor lo dejo aquí. ¿Ok? Ahora, un teorema, bueno, no un teorema, ¿no? Si yo pruebo que el núcleo de pi vale U, entonces voy a poder demostrar este corolario. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿no? Que la dimensión del espacio consciente es la dimensión del espacio más grande menos la dimensión del subespacio. ¿Por qué? Tengo que utilizar el teorema que está aquí arriba. Por eso se llama corolario, ¿no? Porque proviene del teorema anterior. Entonces aquí lo que tengo es, la proyección es sobreyectiva, ¿no? Es una transformación lineal sobreyectiva. Entonces aplico el teorema del núcleo de la imagen. Si aplico el teorema del núcleo de la imagen, me dice que la dimensión del espacio de salida, este espacio, es la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Pero como esta transformación es sobreyectiva, la imagen, ¿quién es? La imagen es el espacio cociente, ¿no? Pi de V es, o la imagen de pi es todo el espacio cociente. ¿Ok? Entonces, en lugar de poner imagen, pongo el espacio cociente. Ujú. La imagen es el espacio cociente, el núcleo es U, así que reemplazo eso nada más.
Entonces me queda que la dimensión del espacio es la dimensión de U más la dimensión del espacio cociente. Y luego es simplemente pasar a restar 1, ¿no? La dimensión de U la paso a restar y obtengo el resultado que aparece en el corolario. Así de sencillo. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Hasta aquí alguna duda con el espacio cociente? ¿Sí? Ya tenemos la libertad de utilizar la proyección como una transformación lineal y ya sabemos cómo calcular la dimensión del espacio cociente. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Está claro? Más o menos. Probablemente estas dudas se aclaren con los ejercicios, ¿no? ¿Ok? Así que les recomiendo ver la lista de ejercicios. Continuemos. Ya, eso sí es un poquito más complicado que lo anterior, me parece. Vamos a ver si lo captan a la primera. Ya miren, aquí sucede lo siguiente. Tú tienes una transformación lineal, ¿no? Lo que hemos visto durante toda esta clase es que toda transformación lineal tiene un núcleo y tiene una imagen, ¿cierto? Núcleo y una imagen. Ahora, lo que tú tienes es que si tienes un subespacio dentro de un espacio, ¿no? Tienes un espacio y un subespacio dentro de él, lo que puedes hacer es cocientar. Entonces aquí lo que puedo usar es el núcleo que está aquí, y puedo considerar el espacio V partido por ese núcleo, ¿no? Lo divido entre el núcleo. Según el último teorema que hemos visto, esta proyección de V hacia este núcleo claramente depende de T, ¿no? Depende de T. Esta proyección depende de T, ¿no? Esta proyección es una transformación lineal sobreyectiva, ¿ya? Es una proyección lineal es una transformación lineal sobreyectiva. Ujú. Y entonces ahora lo que voy a hacer es definir una nueva transformación lineal. ¿Ok? Voy a borrar algunas cosas aquí. Entonces tienes esto. Tienes esas dos cosas, ¿no? Tienes esa transformación lineal. Tienes la transformación lineal T con la que comenzaste, esta T, y esta proyección que acabamos de definir a este cociente. ¿Ok? Básicamente, ¿qué es lo que hace esta proyección? Todo el núcleo lo comprime como si fuera un vector nulo, ¿no? Lo comprime como si fuera el vector nulo. Entonces aquí hay una pregunta, dices, bueno, si lo que he hecho es considerar el núcleo como si fuera simplemente el cero, eso es lo que estoy haciendo aquí, considerar el núcleo como si fuera simplemente un vector cero, un solo vector. Entonces mi pregunta es, ¿será posible aquí definir una transformación lineal de este espacio vectorial hacia W? ¿Ok? ¿Será posible hacer eso? Es decir, de T, de V, ir hacia W, será lo mismo que ir por la proyección a través de esta nueva transformación lineal que no sé si es posible encontrar. ¿Será posible o no? La respuesta es sí es posible. ¿Y cómo la puedes pensar? Bueno, no sé si sea bueno pensarlo de esta manera. O sea, esta nueva transformación lineal que vamos a definir, lo que hace es suprimir, digámoslo así, el ruido que genera el núcleo de T, ¿no? Porque el núcleo de T no te da una transformación lineal inyectiva. Entonces, digamos que el núcleo es una especie de ruido, entre comillas. Entonces, al yo generar esta transformación lineal T sombrero, estoy eliminando el núcleo, porque esa transformación se va a volver inyectiva, ¿no? Porque el núcleo ya es el cero, pues, ¿no? El núcleo se volvió el cero aquí. Eso es lo que va a suceder, ¿no? Como que elimino el núcleo, le quito ese ruido. Entonces, el teorema es que existe esta transformación lineal, aquí, definida en este espacio cociente, de tal manera de que es, eh, ocurre lo siguiente, ¿ya? Vamos a llamarlo así. Tú tomas un vector aquí, v, y te vas con la transformación lineal t, y te da aquí la imagen, ¿no? ¿No? Esa es la transformación lineal limpia, ¿no?
completa, así digamos, con todo y ruido. Pero si yo quiero limpiar esta transformación lineal, lo que tengo que hacer es primero pasar al cociente. Este V lo llevo al cociente, ¿no? Aquí ya le limpié el ruido y luego la llevo con la transformación T sombrero. Esto va a ser igual a T sombrero de la clase de equivalencia de U. Eso es lo que se va a cumplir. Eso en el argot de la matemática se dice que este diagramita que hemos escrito aquí de de tres colores, ¿no? Negro, morado y rojo, se dice que es un diagrama conmutativo, ¿no? Que puedo ir desde este punto hacia adelante vía T o puedo seguir las flechas que están aquí abajo. Eso se dice que es un diagrama conmutativo. Y se denota con esta flechita así circular, ¿no? Curva. También se suele decir que la transformación lineal T se factoriza como la composición de las flechas que están abajo. ¿Qué significa se factoriza? O sea, dicen que se factoriza porque puedo escribir esto así. Esto que acabamos de escribir aquí es equivalente a escribir que T es igual a la composición de T estrella, de T sombrero, compuesto con la proyección generada por esa misma transformación, ¿no? Esto a veces le dicen que la transformación T se factoriza como un producto, ¿no? Una composición de transformaciones lineales. ¿Ok? Hay varios conceptos, ¿no? Diagrama conmutativo, ok, la transformación T se factoriza de esta manera. Ya, pero hasta ahora no sabemos cómo definir esa transformación lineal T sombrero, ¿no? T línea. Bueno, lo que vamos a hacer es simplemente utilizar lo que está aquí. La vamos a definir como lo que queremos. T de una clase de equivalencia, T de esta clase de equivalencia será, perdón, T sombrero o T línea de esta clase de equivalencia será simplemente T de V. Esa es la definición. Aquí vamos a escribir un poquito más abajo. Esa es la definición. No hay ninguna definición extraña. En matemática casi todo se define como uno quiere, porque es así como funciona. T tilde de la clase de equivalencia de V la vamos a definir por definición, ¿no? Sí. Definición va a ser T de V. Esa sería la definición. Cuando uno pone dos puntitos y luego el igual, eso significa definición. Seguro ya lo han visto antes. Eso significa definición. En algunos textos aparece como un igual y un triangulito arriba. Eso también significa definición. O dos puntos y un igual. ¿Ok? Depende del libro que estén leyendo. A veces ponen un triangulito y abajo el igual o dos puntos igual. ¿Ok? Aquí me faltó el dos puntos. Creo que aquí lo único que he hecho es reescribir la clase de equivalencia, ¿no? Es decir, esto que está aquí, esta clase de equivalencia que está aquí, es lo mismo que está escrito aquí. Esa es la versión alternativa de cómo escribir una clase de equivalencia. Ahora, lo que falta aquí es demostrar que está bien definida, es decir, que es una función. ¿Qué significa eso? Significa demostrar de que si la clase de V es igual a la clase de W, vamos a ponerle a la clase de U, entonces, ¿no? T tilde de la clase de V tiene que ser igual a T de la clase de U. T tilde, ¿no? ¿Qué debería suceder para que sean iguales? Para que sean iguales, lo que debe suceder es que, bueno, si es una transformación lineal, o si son iguales, bueno, esto debería ser T de U, V, ¿no? Esto debería ser T de U. ¿Qué debería suceder para que estas dos cosas sean iguales? Bueno, como T si es lineal, puedo pasar esto a restar. Entonces, esto debería ser cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué debería suceder para que T de U menos V sea cero? ¿Cuál es la única condición? La condición es que U menos V
sea un elemento del núcleo de T. Pero si es un elemento del núcleo de T, quiere decir que ambos están relacionados, ¿no? Eso significa que sus clases son iguales. Y eso es exactamente el dato que tenemos. O sea que tendrías que hacer este camino. Si pertenecen a la misma, si tienen la misma clase, tienes que subir así. Y eso sería la demostración de que está bien definida, que es una transformación bien definida, que es una función. Y de que es una transformación lineal, eso sí te lo dejo de ejercicio, ¿no? Demostrar que esta T sombrero que acabamos de definir es en realidad una transformación lineal. Y eso forma parte de este teorema que está de aquí del lado izquierdo, ¿no? Me dice, demuestra que la T línea que acabamos de definir es una transformación lineal de ejercicio. Demostrar que T línea es una aplicación lineal inyectiva, ¿no? Y el núcleo ya lo has vuelto cero, pues, ¿no? Ya lo has vuelto cero, así que tiene que ser inyectivo. La imagen es la misma. La imagen de T y la imagen de T sombrero es la misma. No tenemos por qué pensar que son diferentes, es la misma. Y además tienes que demostrar que B cocientado con el núcleo de T es isomorfo a la imagen. Esto es mucho más sencillo, ¿no? Que B partido por el núcleo es isomorfo a la imagen. ¿Qué debería demostrar? Debería demostrar que tienen la misma dimensión, simplemente. ¿De acuerdo? Dos espacios vectoriales son isomorfos si tienen la misma dimensión. ¿Ok? Eso va a ser una tarea para ustedes, de la cual podemos hablar la siguiente clase. ¿Ok? Y ahora vamos a ver algunas cosas que han quedado libres de las demostraciones que les he dejado arriba, ¿no? Por ejemplo, les pedí que prueben que el núcleo de una transformación lineal es un subespacio vectorial. Aquí en las anotaciones pueden ver que está todo el procedimiento, ¿no?, de la demostración de por qué es un subespacio vectorial. Tomas dos elementos, la suma tiene que estar en este mismo conjunto, el cero también está. Si tomas un escalar y un elemento de este conjunto, lo multiplicas, ese lambda por u también es un elemento del núcleo. ¿Ok? Aquí lo pueden verificar. También les pedí que prueben de que si T es inyectiva, si solamente si el núcleo de T vale es el cero. Entonces, si T es inyectiva como función, automáticamente tengo que el núcleo es cero. ¿Ok? Si la función tiene como núcleo cero, debería demostrar que es inyectiva. Tal vez este sea la parte más difícil, ¿no? Yo necesito probar que es inyectiva como función, ¿no? Si T de U es igual a T de V, debería mostrar que U es igual a V. Entonces aquí utilizas que la T es una transformación lineal, ¿no? Puedes pasar a restar y T como que sale, ¿no? Sale y me queda T de U menos V. Como que se factoriza T, ¿no? Porque es lineal, se factoriza T. Entonces, U menos V pertenece al núcleo, pero como el núcleo es simplemente el vector 0, aquí está, entonces U menos V tiene que ser 0. Y eso significa que U es igual a V. Con eso estoy demostrando que T es inyectiva como función, ¿no? Como una función. Ya está. Entonces, a partir de ahora, inyectivo y que su núcleo sea 0 son equivalentes para nosotros. ¿Ok? ¿Qué más les pedí que probaran? Les pedí que probaran que la imagen de una transformación lineal también es un subespacio. Eso también es algo rutinario, que lo pueden ver en las anotaciones. De hecho, si ya lo han visto, estoy atento a sus dudas, algún paso que no sea muy claro. ¿Ok? Es bien sencillo. Luego también les pedí que si es sobreyectiva, si solamente si la imagen es igual a todo el espacio. Y también lo vimos, ya lo hemos demostrado en la clase, así que lo pasamos. Y acá está la demostración de por qué si la dimensión del espacio de salida es mayor a la dimensión del espacio de llegada, no se puede cumplir de que exista una transformación lineal inyectiva. Y es básicamente gracias al teorema del núcleo y la imagen, ¿no? Si es inyectiva, la dimensión del núcleo tiene que ser cero, ¿no? Porque si es inyectiva, aquí lo que hacemos es, supongamos que existe. Si existe una inyectiva, bueno, esa transformación tendrá núcleo igual a cero.
Para esa misma transformación aplico el teorema del núcleo de la imagen. La dimensión del espacio es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Ajá. Entonces la dimensión del espacio, ¿no?, es igual a la dimensión de la imagen. Ya está. Ahora, lo que tú tienes es que como la imagen es un subconjunto del espacio de llegada, es un subespacio, ¿no? Ya demostramos esto, es un subespacio. Si tienes un subespacio dentro de un espacio, la dimensión del subespacio es mucho menor que la dimensión del espacio grande. Pueden ser iguales, ¿sí? Podrían ser iguales. Y entonces aquí tendrías que la dimensión de V tendría que ser menor que la dimensión de W. Y eso entra en contradicción con tu hipótesis, ¿no? Que está aquí. Eso entra en contradicción. Entonces, no puede haber una transformación lineal inyectiva, porque de lo contrario, llega una contradicción. ¿Ok? Eso es. ¿Qué más? Mm, el siguiente corolario, ¿no? ¿Qué pasa si la dimensión del espacio de salida es menor que el espacio de llegada? La dimensión del espacio de llegada. El corolario me decía que no puede existir una transformación lineal sobreyectiva. La misma idea. Suponemos que hay una transformación lineal sobreyectiva. Entonces, para esa transformación lineal sobreyectiva, la imagen es todo el conjunto de llegada, ¿no? La imagen perdón, la dimensión de la imagen entonces será a la dimensión de W, ¿ya? Ahora, aplicas el teorema del núcleo de la imagen para esta transformación T que ya sabes que existe. Como existe, le aplicas el teorema del núcleo de la imagen. Entonces aplicas esta igualdad aquí. ¿Ya está? Como sabes que al menos el cero está dentro del núcleo, entonces la dimensión del núcleo tendría que ser mayor o igual que cero. No sabes si es inyectiva, ¿eh? Pero la dimensión del núcleo tendría que ser mayor o igual que cero. Y entonces comienzas a sumarles, ¿no? Si la dimensión del núcleo es mayor o igual que cero, entonces si quieres a ambos lados le sumas la dimensión de W, más la dimensión de W. Por el lado derecho solo te queda la dimensión de W y por el lado izquierdo te queda la dimensión de V. Entonces, si existiera una transformación lineal sobreyectiva, tendrías que la dimensión del espacio de salida sería mayor que la dimensión del espacio de llegada. Y eso entraría en contradicción con la hipótesis del corolario. Por lo tanto, no existe una transformación lineal sobreyectiva. ¿Ok? Otro ejercicio que les dejé, bueno, ahora sí les dejo un ejercicio de verdad, para que piensen. También les doy la demostración, para que vean, ¿no?, que no es complicado. Es que si tú tienes un isomorfismo, lo que hace un isomorfismo es llevar conjuntos linealmente independientes en conjuntos linealmente independientes. Esa es una propiedad de los isomorfismos, ¿no? Linealmente independientes en linealmente independientes. No solo los isomorfismos, ¿ah? Me parece que las transformaciones inyectivas también hacen eso. Ahora que lo pienso bien, me parece que las inyectivas también hacen eso. ¿Ok? Me parece que vale solo si tú pides inyectividad. ¿Ok? Eso sería el ejercicio. Aquí pueden ver la demostración también, no es nada complicado. Creo que no utilizo, claro, no utilizo que sea isomorfismo, solo utilizo que sea inyectiva. ¿Ok? Ujú. Bueno, aquí está el otro ejercicio que les dejé. Recuerden que vimos que si tengo dos espacios de la misma dimensión, definimos una transformación lineal. Esa transformación lineal, yo les pedí que demuestren que es un isomorfismo. Si lo han intentado, pueden ver que la demostración también es bastante sencilla, ¿no? Está aquí en las anotaciones. Entonces les voy a pedir que lo revisen, si es que no lo han hecho hasta ahora, y que verifiquen exactamente de qué es un isomorfismo. La del teorema también está aquí la demostración, para que lo revisen. No hay mucho problema con eso. ¿Ok? Así que las últimas líneas son básicamente las tareas que les he dejado arriba. Así que yo les pediría que lo intenten primero y luego vean las soluciones que yo les he propuesto aquí. ¿Ok?
Entonces me parece que esto sería todo por la clase de hoy.